Bien, punto 1 del trabajo. Nos pide resolver gráfica y analíticamente una suma y luego una resta. ¿Sí? Veamos la suma. ¿Sí? Yo tengo dos números complejos en forma cartesiana. Lo que tengo que hacer para la suma es coloco el primer número complejo, menos 3, 5. Y abajo pongo el segundo número complejo, 4, menos 2, y realizo la suma componente por componente. ¿Se acuerda que la primera componente es real? La segunda es la imaginaria. Entonces, realizo la suma. Menos 3 más 4, 1. Y 5 más menos 2. Esto sería como decir 5 menos 2, 3. ¿Sí? Entonces, el resultado analíticamente se escribe de esta forma. Se pone 1 como primera componente, que sería la componente real, y 3 en este caso como segunda componente, que sería la componente imaginaria. Bien, después nos pide gráficamente. Gráficamente es fácil, ¿se acuerdan? Ubico, este de acá era el eje real y este el eje imaginario. ¿Sí? Imaginario, eje real. Bien, entonces ubico este punto en el plano. Menos 3 de eje real, menos 3 con 5 de eje imaginario. O sea que menos 3, no sé si se logra ver bien, se va a unir con 5. Este punto de acá es el primer ejemplo, ¿sí? Menos 3, 5. Y voy a trazar un vector que parte del origen. ¿Sí? Donde se juntan los ejes, trazo el vector con ese punto que yo ya marqué. Bien, ahí tengo el primer vector. Hago lo mismo con el segundo. 4 menos 2. 4 real menos 2 imaginario. O sea que 4 con menos 2. Acá trazo un puntito. Y trazo el segundo vector. ¿Sí? Ya tengo mis dos vectores y ahora lo voy a sumar. ¿Cómo lo sumo? Existen varios métodos. Nosotros lo vamos a hacer por el método del paralelogramo. ¿Qué quiero decir? Como a este vector le tengo que sumar este vector, el segundo que yo dibujé, lo que voy a hacer es trasladar este vector que está acá. Voy a necesitar una escuadra y una regla para poder trasladar. Primero ese vector hasta la punta de aquel vector. Trazo una recta, ¿sí? Lo que se trazó acá fue una paralela a esta que pasa por el extremo del primer vector, ¿sí? De este vector trazo una paralela a esa. ¿Cómo trazo? Agarro con una escuadra y apoyo sobre el vector a trasladar, ¿sí? Y con una regla del otro lado, ¿ves? Ahí, yo una vez que apoyé la escuadra, ahí recién apoyo la regla. ¿Para qué? Para usar de guía, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo ahí, lo único que tengo que sostener es esta regla. Y este lo traslado, ¿sí? Lo muevo, ¿ves que lo puedo mover? Siempre va a ser paralelo. Pero lo llevo hasta el punto y con un lápiz trazo una recta paralela a esta que pasa por el extremo del otro. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro vector, ¿sí? Apoyo la escuadra ahí. Perdón. Apoyo la escuadra en ese vector. No sé si va a ver mi regla acá. Pongo la regla y traslado ese vector que está ahí, lo traslado hasta la punta del otro vector, ¿sí? Y ahí una vez que yo trasladé, trazo la recta paralela a esta que pasa por el extremo del otro vector, ¿sí? Y uno este donde se cruzaron las dos paralelas, ¿sí? Y ese va a ser la resultante. Este punto donde se cruzaron las dos paralelas, lo uno con el origen de coordenadas, ¿sí? Y me va a quedar el vector resultante,
¿sí? Que el vector resultante va a tener las mismas coordenadas que el resultado que ustedes hicieron acá. 1, 3. 1 real, 3 imaginario. Si lo ven, queda exactamente así. La regla del paralelogramo es así, es trasladar el vector. Una de las formas es, yo quiero trasladar este vector, ¿sí? Muy bien, apoyo la escuadra. Una vez que apoyo la escuadra que está sobre ese vector, voy a colocar la regla que me va a servir como guía, ¿sí? Coloco la regla. Una vez que está así, ¿sí? Yo solo hago presión sobre la regla y puedo trasladar. Este me va a formar paralelas, ¿sí? Pero yo quiero que pase por el extremo del otro vector. Entonces paro ahí. Una vez que paro ahí, ya saco la regla, dejo solo la escuadra y trazo con un lápiz una recta paralela a esa. Lo mismo hago con el otro lado. Ahora vamos a ver la resta, cómo sería. Bien, la resta es muy parecida a la suma. ¿Por qué? Porque a esta resta la vamos a transformar en una suma, por el simple hecho ese. Entonces, ¿cómo transformo en suma? Me va a quedar el primer número imaginario como está, menos 3,5. Y al segundo voy a poner una suma, pero a sus componentes que están acá adentro le voy a cambiar el signo, ¿sí? El 4 está positivo dentro del paréntesis, entonces va a pasar a ser menos 4, punto y coma. Y el 2 está negativo dentro del paréntesis, entonces va a pasar a ser positivo, ¿sí? Ya está, ya transformé la resta en una suma. Y ahora se resuelve igual que con el otro. Copiamos las dos componentes, menos 3,5. Y abajo les copio las otras componentes, menos 4, 2. Y las dos se hacen una suma. Recuerden que este signo suma no les cambia el signo. Entonces me quedaría menos 3, menos 4, menos 7. Y acá me quedaría 5 más 2, 7. Entonces el resultado sería menos 7, 7. ¿Sí? Bien, ahora volvemos a hacer lo mismo, pero con estas dos componentes voy a usar, ¿sí? La que yo había marcado, la que yo transformé en suma. Estas dos vectores son los que voy a usar para graficar, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar menos 3 en X, 5 en Y. Menos 3, 1,5. Para estos ejercicios usen regla, no se olviden de eso. Trazo el vector con el origen. Acá esta lapicera murió, entonces vamos a usar la misma. Tengo el primero, el segundo es este, ¿sí? No es que está acá arriba. Menos 4 en X, 2 en Y. Menos 4 con 2. ¿Sí? Ya tengo los dos vectores que voy a sumar. ¿Sí? Entonces a este le voy a sumar este vector. ¿De acuerdo? ¿Cómo le sumo? Agarro la regla. Perdón, la escuadra. La apoyo sobre ese vector. Agarro la regla, que es lo que voy a usar de guía. Bien, lo que sostengo es la regla. Y voy a mover hasta el extremo del otro vector, ¿sí? Una vez que está, sostengo, agarro el lápiz, trazo la paralela. Bien, hago lo mismo, ya usé la escuadra con este, ahora voy a usar la escuadra con el otro vector. ¿Sí? Uso la escuadra, apoyo ahí, pongo la regla. Una vez que pongo la regla, muevo mi escuadra, ¿sí? Hasta que se cruza con la punta, con el extremo de la flecha del otro vector, ¿sí? Trazo mi recta y obviamente se tiene que cortar en menos 7 con 7. ¿Ve que se juntan?
Más o menos. Bueno, o sea que ahí donde es mi resultante, voy a trazar el vector resultante. Ese de ahí es el vector resultante, que me tiene que dar el mismo resultado que lo que me dio de forma analítica, ¿no? Como ven, menos 7 en la parte real y 7 en la parte imaginaria. Con eso verifico que el ejercicio 1 esté bien hecho, ¿sí? Ustedes me dirán, pero no puedo, una vez que yo ya hice la forma analítica, directamente marcar el punto y la flecha. No, no sirve. Necesito que lo verifiquen bien hecho, ¿sí? O sea que traten de ser prolijos acá cuando trabajen con la regla de escuadra. Y recuerden cómo se utiliza este método. Puede ser que le erren un poquito, ¿sí? Porque no siempre se apoya exactamente, pero traten de hacerlo lo mejor posible, ¿sí?